Muy bien, en unos minutos va a empezar el programa del Baldón de Cobián. Hoy vamos a hablar sobre cultura, cómo elevar los niveles de cultura en los municipios, cómo poder promocionar la cultura en cualquier lugar. Vamos a hablar de Córdoba porque aquí vivimos, pero puede ser cualquier lugar. En unos minutos se van a integrar el resto de los participantes. Vamos a ver qué es lo que sucede con nosotros y pues vamos caminando. Yo todavía estoy aprendiendo a usar estos equipos y estas cosas que estamos manejando ahora. Las nuevas tecnologías no es tan fácil a fin de cuentas, pero bueno, todo fuera como eso a fin de cuentas. Lo más importante es saber si nos escuchamos o no nos escuchamos. Me dicen que no se escucha. A ver. Ahora. Qué horror. Nuestros queridos, me están diciendo que en el Facebook no se escucha, no sé qué problema tenemos ahí. ¿Podrías verificar si en el Facebook se escucha? Facebook, en Muro de José Miguel Cobián. ¿Qué me dicen que tengo un problema con mis audífonos? Bueno. Facebook, en Muro de José Miguel Cobián. Ah, no, sí, me acabo de oír perfectamente en el Muro de José Miguel Cobián. Entonces, por ese lado no tenemos problema. Claro, esta parte del programa no va a aparecer en el video de YouTube porque no es lo adecuado ni lo correcto. Esto es simplemente para hacer pruebas. Curiosamente, ninguno de los tres invitados ha leído todavía la información de que ya estamos al aire. Entonces, no creo que tengamos mayor problema por ese lado. Les voy a mandar un mensaje de que ya estamos en el programa. Esto de la nueva tecnología, algunas personas todavía no lo manejan muy bien. El principal, el que más problemas tiene a la hora de manejar la tecnología, soy su servilleta. Voy a volver a mandar la copia de la invitación porque Zoom es tan raro que puede ser que haya cambiado la jugada. A ver, estoy verificando en mi computadora si es la misma identificación que teníamos antes. No, sí es la misma. Entonces, por ese lado no hay mayor bronca. Qué conflicto, vaya. De verdad. Mientras tanto, algunos amigos me están preguntando qué tal está la atención de enfermos COVID en el IMSS de Orizaba y me dicen algunos médicos que la atención está muy bien en el IMSS, salvo que a veces no hay medicinas y te las vas a comprar tú.
Muy bien. Lo más divertido va a ser que me dejen plantado los invitados y me tenga que aventar el programa solito. Como no sé mucho de cultura, entonces habrá que manejar otro tipo de información. Entonces hablaríamos de un tema que domina un poquito más, que es el tema de la política. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos minutos. No pasa absolutamente nada, salvo que no sé. Hola Claudia Velasco, saludos desde Bélgica. Qué rico que estás en el primer mundo. Me da, se me antoja estar en Bélgica otra vez saludando. Allá tenemos muchos, muchos amigos y realmente es muy agradable. Lo único que no es agradable es estar tomando las cervezas de Bélgica. Estamos muy acostumbrados a las cervezas mexicanas. Omar Osorio me dice que si hago un noticiero a mi modo, híjole, quién sabe, yo creo que no sobreviviría ni 3 días. Me dice que Jacqueline Martínez me dice que invite a Oscar Silva para una plática sobre petróleo. No, yo tendría que invitar a alguien que conociera de petróleo, Jacqueline. Oscar no tiene ni la más remota idea. Y Juan del Bosque se está burlando de mí, me está diciendo que si quieren monálaga, que nos aventemos un monólogo. Pues eso va a terminar siendo porque los participantes, los invitados están padeciendo para integrarse, no sé cuál sea la razón, es más, como uno es chismoso, vamos a hacer lo que haría cualquier persona y preguntar qué es lo que está pasando y por qué no se han integrado algunos al programa. Qué curioso, ¿no? Tengo un invitado de Harvard o un invitado egresado de la Universidad de Weizmann de Israel y los invitados de otras latitudes no se ponen los moños y los invitados de aquí no entran. ¿Qué pasó, Manuelito? ¿Por qué no has entrado? Bueno, nos está esperando ya el público, por favor. Muy bien. ¿A quién más le tengo que hablar? Cada vez que pienso en Salomón Hernández Carrera, se me viene a la mente el doctor Eduardo Salomón Arano, intensivista, una de las personas a quien le debo muchísimo, porque cuidó a mi madre en sus últimos momentos. Fue una excelente atención, considerando además que pues el doctor Salomón contaba con los recursos de la aldea, que son los recursos locales. Salomón, ¿por qué no has entrado a las 5:30? Adelante. Hecho pues, hasta luego. Muy bien. Mientras tanto, pues platiquemos un poquito de los temas del día, algunas cosas interesantes, como por ejemplo, no hemos visto a los AMLovers defender de alguna manera al equipo de la Guardia Nacional con todas las desventajas o ventajas que se presentaron, como son cuáles. La primera de ellas, el asesinato de 2 personas, de 2 campesinos. Eso es algo que está muy triste, caray. Sí, Rosa Isela, lo que está atrás, bueno, ojalá fuera mi café, ¿no? Ya me lo quitaron mis hijos. Este es el café La Mulata, que es el que maneja mi hija, Rosa Isela. Y este es el café Cobian, que no es cierto, es también café La Mulata, los dos. Mi hijo por alguna razón no me ha traído café Cobian y tengo únicamente al café La Mulata aquí atrás. Estoy de hecho en la recámara de mi hijo porque el estudio lo tenemos también ocupado con un
con algunos aparatos de gimnasio. Ahora que no puede uno salir, los viejitos tenemos que hacer trabajo en casa y la biblioteca la tengo ocupada con eso. Así es, Rosa Isela. Jorge Vélez, saludos desde Cancún, muchas gracias por estar con nosotros. Pero volviendo al tema, esto de Chihuahua es muy delicado. Hay gente que alega que por qué los campesinos no protestaron en sexenios anteriores, no demuestran más que su absoluta ignorancia. Claro que protestaron y tan protestaron que se quedó una deuda de agua el sexenio anterior, precisamente porque los campesinos reclamaron y no había suficiente agua para la gente de Chihuahua y el gobierno mexicano respaldó a los campesinos. Sí, ese gobierno de Peña que tan corrupto nos salió, cuando menos en eso salió un poquito más íntegro y con más valor que el actual presidente, que no se atreve a decirle que no a Trump ni con el pétalo de sus ojos. Pero bueno, problema de él, ya tenemos uno de los invitados apareciendo por acá, nada más que se me quite lo torpe. Salomón Hernández en este momento se va a integrar. Por otra parte, pues está el tema también de... Hola Salomón, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué tal? Aquí andamos llegando, barridos. Bienvenido, muchas gracias. Esperamos Muchísimas cuando gracias. menos una persona más o ya empezamos. ¿Qué opinas? Como gusten, podemos esperar así tantito Ok, y nos arrancamos. Sí. entonces sigo platicando del otro tema que teníamos, que es muy claro, que es el problema fundamental de el registro de México Libre. Aparentemente hay gente que opina que el, algunos alegatos que hicieron los consejeros, como el hecho de que cerca de alguna iglesia se obtuvo algún donativo, no es un argumento válido cuando le otorgaron al Partido Encuentro Solidario el registro, sabiendo que es un partido confesional y no solo eso, que participaron ministros de culto. Y esto hace pensar a algunas personas que el INE ya cedió. Y bueno, yo quisiera decir que sí, se dio en parte cuando ya varios consejeros son personas que metió directamente el presidente López Obrador y una de ellas sobre todo es una mujer que tiene tan escasa dignidad y tan escaso valor propio o amor propio que hasta la fecha tiene la idea de seguir manejando la información preguntándole a John Ackerman qué es lo que tiene que hacer y no hacer en cada movimiento. Yo todavía me sigo preguntando cómo es posible que un americano como el señor Ackerman pueda tener tanta injerencia en los asuntos nacionales. Yo no entiendo por qué lo aceptamos. Igual que no entiendo cómo aceptamos a Mendieta, este españolito de Podemos, Podemita, que también opina mucho en las cuestiones mexicanas y sobre todo tanto Ackerman como él, como Epigmenio, que sí es mexicano, Epigmenio Ibarra, manipulan a la ciudadanía, manipulan a los mexicanos, nos engañan, ayudan a los sistemas de propaganda del gobierno, que como sabemos no son siempre los mejores, ni los que convienen al país, sino los que convienen al gobierno en turno. Hace poco tuve una discusión en Twitter respecto precisamente de este otro problema gravísimo que está presentando el país, que es el avance del COVID y los malos manejos, la absoluta ignorancia del señor ¿cómo se llama? Nuestro querido López Gatell, rockstar, famosa personalidad sexy para muchas damitas y damitos de la localidad y del país. Y desgraciadamente todos los expertos del mundo saben, afirman, opinan que su manejo ha sido pésimo. En lo personal no me queda otra más que otorgarle mi más absoluto desprecio y recordar que él es responsable de la muerte de muchos mexicanos. Es un genocida. No dudo que sea un genocida involuntario, un genocida ególatra, un genocida
que por sus grandes complejos no ha hecho otra cosa que dañar a México y dañar al país. Hizo mal su manejo en la pandemia H1N1, que curiosamente en 3 semanas fue controlada en 2008 por el presidente Calderón, ese hoy tan odiado por el régimen actual, y pusieron precisamente al inútil, al que no funcionó en aquellos tiempos, a manejar la pandemia, y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Espero y quiero pensar que el presidente López Obrador fue engañado por López-Gatell, porque si López-Gatell actuó bajo las órdenes del presidente Obrador, entonces sí está México metido en un problema muy grave. Y como ya estamos precisamente en el horario de iniciar el programa sobre cultura, quisiera yo darle la bienvenida también a Ernesto Arteaga. Hola Ernesto, ¿qué tal? Saludos, saludos, contador. No sabes cómo te han golpeado en redes a Ya sé, raíz de que supieron que te invité. Me pasaron tu currículum, tu vida, milagros, con quién te has acostado, dónde trabajaste, por qué tuviste problemas, todo lo habido y por haber, que supongo yo que un 10% es real y el me imagino. 90% es, pues ya sabes, lo de siempre, ¿no? Hablar mal del prójimo y ser chismosos, que es la vocación No, del pues la verdad es Estado y que del país. me encanta, a mí me encanta el tema como a ti de la polémica y pues desgraciadamente cuando a uno le gusta el tema de la política se hace uno público y pues digo, ya te llegó el currículum, espero que no sea el completo, pero Oye, muy contento la que verdad de que me hayas fuiste invitado. público también con alguna personalidad pública por ahí. Eso fue parte de lo que me dijeron, que ¿Por qué? tuviste ¿Por qué? quereres con No, no, no. una damita importante y famosa en la localidad cordobesa, pero pues por ética tengo que reservarme el nombre. Sabrás si es verdad o no, Ok, ok. pero no te pusiste tan colorado, entonces quién sabe. No, 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 la verdad es que me encanta esto. Salomón, tú eres un hombre que ha estado metido en la cultura toda tu vida. Mis hijos todavía recuerdan con gusto su breve paso por el coro de Córdoba, pero tú no te dedicas nada más a la música, te dedicas a la cultura en general. ¿Estoy en lo cierto o no? Así es, ahorita, bueno, pues las actividades con niños, las actividades musicales como tal, yo soy músico, yo estudié la carrera de piano, después educación musical, he hecho cursos de pedagogía musical en el extranjero, pero ahorita me dedico más que nada, primero que nada, a mi empresa. O sea, yo creo en la parte de la cultura como empresa. Entonces, ¿Cómo digamos, para, monetizas la cultura? eh, a través de mis servicios. O sea, yo soy un prestador de servicios de producción musical. Sí, para poder ser sustentable o sostenible, más bien, dicho mejor, correctamente, tengo que renunciar a que me llamen artista, yo lo hago con gusto, ¿eh? O sea, yo renuncio a mi título de artista, músico, pianista, si ya no me quieren considerar artista por mí, maravillosamente, por darle pie al lado empresarial. Y Pues es que la panza es primero, ¿no? Ya lo dijo claro, yo Vicente creo que Guerrero. así es, tenemos que cambiar ese enfoque, tenemos que cambiar esta forma de los artistas de relacionarnos con la sociedad. Entonces, bueno, yo me considero más empresario cultural actualmente y pues por ende gestor. Como actores culturales, pues entramos los gestores, los creadores, artistas, empresa cultural, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy necesario, una de las tantas cosas urgentes es asumir la cultura como un sector económico. Definitivamente. Yo creo que cualquier iniciativa de gobierno o en el nivel que sea que no esté orientada a el desarrollo del sector cultural en cuanto a lo económico está de más. O sea, simplemente va a ser darle la vuelta a la misma tortilla sin ningún resultado, ni siquiera ningún resultado de la cultura como un eje o como un instrumento de desarrollo social o de desarrollo económico de absolutamente nada. Seguimos en lo mismo de simplemente usarla como entretenimiento. Bien, una pregunta. Yo les compartí el enlace a ustedes tres nada más. Veo un Galaxy A30s intentando entrar. Ya.
¿Lo admito o no lo admito? ¿Quién es? Yo no, yo no. A ver, tu hijo del Rayo, ¿Qué Pachuca? de Pachuca por Toluca, carnalito. ¿Quién es el Galaxy S30? Ya lo sé. pagué. Es Ah, que no me era dejaba la tuyo. computadora y estaba yo intentando por otro lado. Ah, muy bien. Manolito Estrada, hombre polémico, malquerido, odiado, mentado de madre. ¿Qué cosa con don Manuel García Estrada? Otras personas te admiran y se parten el queso por ti. Si hay alguien que despierta pasiones y no voluptuosas, menos ahora que ya estás recién casado, eres tú, Manuel. Gusto de recibirte entre nosotros. A ¿Cómo ver, están? Muy buenas tardes. nada más para terminar, Salomón, a ver, ¿qué gestionas y qué servicios proporcionas? Quiero entender qué es lo que hace un artista para vivir, aunque deje de llamarse artista. Bueno, yo actualmente tengo un estudio de grabación. Me dedico a la producción musical, a la producción de discos, ¿no? Entonces, el servicio va dirigido a creadores musicales. Claro que también ahorita estamos haciendo streamings, estamos haciendo cuestiones empresariales, ¿no? Como audio publicidad, jingles y algo más comercial, por decirlo así. ¿Pero gestor pues, de qué? y lo que hacemos a nivel gestión, por ejemplo, es apoyar el desarrollo de proyectos, orientar, por ejemplo, a los que organizan festivales y encuentros a diseñar sus proyectos para presentarlos ante las ventanillas, ayudarlos a gestionar derechos de autor, registros de marca, vamos a darles a los artistas o a los creadores más herramientas para poder solidificar su actividad, su quehacer, pues de una manera más sólida, más, pues, consolidarse como empresas. O sea, cada artista, cada grupo musical, cada academia tiene que entender que es una empresa. Correcto. Ernesto, ¿tú en qué estás involucrado en la cultura? Platícame. Pues a mí me tocó organizar la última Feria Internacional del Libro. El tema cultural en Córdoba es muy difícil. Para empezar, desde el interior, la gente no entiende la cultura, la gente no entiende en qué favorece la cultura y sigue obsesionada con invertir en algunos sectores que normalmente lo hacemos por cultura gubernamental, precisamente, esa cultura que te dice, invierte tus recursos en obra pública de tal hechura, invierte tus recursos en esto, invierte tus recursos en otro, y la cultura pues se desaparece, ¿no? En esa línea ¿Esto para cultura de es poco en sugerencias. Córdoba? No, por ejemplo, cuando yo estuve en el ayuntamiento, la verdad es que Leti sí se interesó mucho en la Feria del Libro, le dio bastante importancia, pero pues imagínate, nosotros nos gastábamos alrededor de 300,000 pesos de inversión pública en un festival de 10 días, que pues es mínimo en comparación con los 680 millones que recibe Córdoba a nivel anual. Entonces, y pues el año pasado nosotros nos convertimos en el festival cultural pues más importante y también ¿El el primer Festival año. Cultural fue la Feria del Libro exclusivamente o hubo algo más? No, hubo algunos otros más organizados por precisamente el Departamento de Cultura. Hubo un festival del folclore que lo organizó Gloria Trujano con una compañía precisamente de gestión cultural. Entonces ellos gestionan mediante su asociación recursos hacia la federación y ya el ayuntamiento comparte esa gestión y pues el ayuntamiento también hace una inversión. Todos fueron festivales muy bonitos, pero a mi parecer y a las críticas, la Feria del Libro fue más importante el año pasado. Muy bien. A ver, señor Conflictos, hijo del Rayo, platícame, ¿cómo ves la cultura? ¿Cómo puedes desarrollar la cultura en una aldea como Córdoba? Bueno, primero, pues yo respeto mucho a mi ciudad. Evidentemente, pues todo lo que digo, pues hay gente que es muy, muy mediocre y no soporta que les digamos que, por ejemplo, hacer festivales como vienen a hacer las ferias del libro ya son cosas que no debemos de estar haciendo. Eso perjudica al mercado de lectores y las compañías editoriales. Ha sido un esfuerzo muy grande para reducir esta mala praxis que hay
respecto de lo que son las ferias del libro, porque hacemos un mercado que solamente está enfocado en comprar libros cuando son baratos. Entonces, eso no está bien porque la gente tiene la capacidad de inversión en libros durante todo el año y solo esperan poderlos comprar a precios muy baratos. Y particularmente la Feria del Libro de Córdoba, pues ha tenido siempre una carencia que es la posibilidad de generar una política realmente de construcción de público de lectores. Lo que tenemos es solamente una exhibición de libros, se hacen algunas presentaciones, se condimenta con otras cosas, pero no hay una política pública para que haya más niveles de lectura. La ciudad no tiene esa posibilidad y acaba sucediendo que solamente se convierte en un happening que de pronto la gente puede decir, ah, pues vino mucha gente, entonces con eso lo califican como algo bueno, cuando en realidad el volumen de público no te dice si algo es exitoso o no. Entonces son mentiras que le gustan a los políticos para creer que están haciendo algo por la cultura, pero la verdad es que la cultura es algo mucho más profundo, requiere una inversión mucho más planeada y tiene que ser algo a largo plazo. Pero estar utilizando poco dinero para hacer happenings nunca da resultado, la construcción de públicos para nada, ni para lectores, ni para ópera, ni para jazz, ni para nada. Entonces yo creo que eso es una mala praxis. La verdad es que yo considero que siempre dentro de los ayuntamientos hay personas con muy poca visión y nula experiencia en lo que tiene que ser realmente el trabajo de ciudadanización a través de cultura, que es el objetivo fundamental de la inversión de los gobiernos. Nosotros no tenemos la posibilidad de entender que un gobierno se convierta en productor de espectáculos o productor de eventos culturales. No tiene sentido. Para eso están los que se dedican a las industrias culturales. Para eso están personajes como Salomón Hernández, que tiene una capacidad de ver cosas que van por encima de quien esté en el gobierno. Entonces, ahora resulta que tenemos que estar como siempre viendo qué le parece a un funcionario público y por temporadilla tendremos la posibilidad de tener un festival o un mayor apoyo para ciertas actividades. Ahí siempre hemos tenido esa carencia. Y la otra cosa que me parece que es muy ridículo es que aunque no tenemos una política cultural, realmente no hay personas que estén preocupadas por hacer una política cultural a largo plazo. Eso es fundamental aquí. Entonces, de pronto se quejan de que es difícil el territorio cultural en Córdoba. La verdad, eso es un argumento que teníamos hace 30 años. Eso es un argumento hace muchos años. Realmente yo creo que sabiendo trabajar estas cosas, sí se generan cambios trascendentales para la gente. Sí se genera la posibilidad que, por ejemplo, haya lectores. Es muy importante que haya lectores. Y eso, bueno, pues yo nada más te doy un ejemplo. O sea, en esta ciudad nosotros distribuimos 17,000 libros nuevos entre escuelas públicas, privadas y hasta en la vía pública. Y la gente quería leer. ¿Qué es lo que no hay? Pues un programa constante que se dedique a estar incrementando la capacidad de lectura dentro de la ciudad. Oye, por cierto, me acabo de ver, se me olvidó. Voy a volver a empezar. Es que quisiera que vieran mi camisa. Querido público, hoy vamos a hablar de cultura. Como podrán observar, me puse una camisa étnica porque algunos de los personajes que hablamos de cultura, hablamos también de este tipo de cuestiones. Me van a decir que no se oye bien. Permítanme un segundo. Bueno, ¿hay un problema con el audio? Ah, bien, con gusto. Me dicen que Salomón no se escucha lo suficientemente bien, que por favor fueran tan amables de hablar un poquitito más fuerte para, dice que me escucho bien yo, pero que los demás invitados no, y que la transmisión está un poco intermitente. De cualquier manera, yo les pediría a todos ustedes que compartieran en sus muros de Facebook y en sus redes sociales. Es que no me sale la voz de los cultos. Hay otras gentes que sí lo manejan bonito, pero a mí nomás me sale lo fresa, me da mucha pena. Que por favor chequen sus micros y que hablen un poquitito más fuerte, porque como todo pasa a través de mi computadora y ya está viejita, probablemente no se escuchen tan bien por eso. Yo sí los escucho muy bien, pero bueno, es un problema de la conexión a Facebook. Ya estamos en el Baldón de Cobián, en el muro del Baldón de Cobián, y ya estamos en el muro de José Miguel Cobián también. Si de ahí quieren compartir, con toda confianza. Fíjate, Manuel, que escuchándote y escuchando a Ernesto, desde antes de empezar con el programa tenía yo la duda. ¿A mí de qué me sirve tener una exposición de pintura
donde van los mismos 28 de toda la vida, ¿a mí de qué me sirve tener una exhibición de ballet si no la hago masiva, como la hacía Marta Sagún, que era uno de los atractivos que involucraba de alguna manera a la ciudad en pleno en el proyecto, aunque mucha gente no se sentía todavía parte del proyecto, siento que faltaba todavía un poquito más de apertura y un poquito más de imaginación, pero era fantástico comparado con lo demás que se hace. ¿De qué me sirve a mí tener una feria de libro si no tengo promoción, círculos de lectura, si no tengo promoción de lectura en escuelas, si no tengo una política de lectura, de análisis de los libros, de discusión de los mismos, de comprensión? Porque bueno, cada vez que venía una feria de libro a Córdoba, yo decía, no manchen, yo escribo editoriales, son 2 páginas, y la gente, mucha gente no lee los editoriales porque son enormes. Y yo leo aproximadamente 50 o 70 editoriales por día para estar más o menos enterado. A veces mandas 3 párrafos en un WhatsApp y la gente no comprende. Manda 3 preguntas en un WhatsApp. Con suerte, un joven, si te va muy bien, te va a contestar la última y la penúltima, pero generalmente te contestan la última. Jóvenes y viejos, 3 preguntas es demasiado. Entonces no hay comprensión de lectura. En las pruebas que se hacen de estas de evaluación de conocimientos, México siempre acaba en los últimos lugares. No hay ni comprensión de aritmética simple ni comprensión de lectura, cómo puedes leer. Y si no puedes leer, ¿cómo puedes valorar una obra de arte, una obra de teatro, por ejemplo, o valorar la profundidad de una canción, o valorar la profundidad de cualquier expresión artística, si no tenemos lo mínimo básico y si no hay una política de largo plazo? Salomón, te toca a ti. Ok, bueno, nada más quiero hacer algunos comentarios. Ernesto, el Festival de Folclore de la maestra Gloria Trujano no lo organizó el ayuntamiento. No. Lo diseñó la maestra Gloria a través de la convocatoria de profes, que da la casualidad que la convocatoria estaba tan gandalla, es una convocatoria muy gandalla porque el dinero tenía que pasar por el ayuntamiento, no cuando el dinero debe llegar directo a los gestores, ¿no? Eso fue terrible. O sea, el ayuntamiento obviamente puso su nombre y también ustedes no están para saberlo, pero los gestores la pasamos muy mal cuando hacemos un festival. La maestra Gloria finalmente terminó de recibir el dinero. El festival es en agosto, septiembre, no sé, ella termina de recibir los recursos hasta febrero del siguiente año. A veces tienen que poner de su dinero para poder pagarle a los invitados, porque en realidad, o sea, el gestor no tiene idea de todo lo que tiene que sufrir para poder hacer realidad, que finalmente eso es lo que hace un gestor, es hacer realidad las cosas. Pero lo que sí no se vale, yo creo que no se vale por nada del mundo ponerse la medalla de algo que es trabajo, sudor, desvelos, llanto de otras personas. Este año acabamos de hacer el encuentro de son, el mismo encuentro de son de la maestra Gloria, pero en versión virtual. Lo acabamos de realizar totalmente en el estudio, hicimos la transmisión, tuvo un impacto nacional. Y esto también nos da muchos mensajes. En realidad, muchas veces lo que las instituciones oficiales ofrecen como un plus es el uso de espacios o es la supuesta promoción, cosa que cada vez tiene menos valor, ¿no? En este momento que todos nos podemos promocionar en redes sociales, pues ¿qué valor tiene en cuanto a promoción el subirte a un templete en el Parque 21 de Mayo? Es 0 valor. ¿Qué valor puede tener el que te permitan usar Toxpan o usar el Pedro Díaz cuando puedes transmitir desde un estudio, ¿no? En realidad yo creo que tenemos que ya ir cambiando este esquema de creer que estamos apoyando a la cultura cuando en realidad lo que estamos haciendo es que los actores culturales terminamos siendo patrocinadores del Estado, lo cual es totalmente absurdo, es inmoral, es ilógico. El único que tiene la obligación constitucional de proveer servicios culturales de manera gratuita al pueblo es el Estado. Y los actores culturales tenemos que ser los proveedores, pero eso es algo que también los propios actores culturales tenemos que entender. Y también quiero comentar que es mentira que la cultura es difícil en Córdoba, es mentira que el público cordobés no sea ávido a la cultura.
Lo que no hemos hecho es la creación de públicos, tal como lo dice Manuel. No se ha hecho una chamba, una tarea y la traemos atrasada desde hace mínimo 6, 8 décadas. O sea, y queremos lograr resultados que, a través de la misma dinámica de hacer eventos gratuitos para la gente. Jamás ha funcionado la gratuidad. El problema no es económico, el problema no es que la gente tenga que pagar por 100 pesos, 50 o 20 pesos por una entrada al teatro. El problema es que no estamos educando, no estamos formando un público que prefiera adquirir estos servicios, que prefiera leer un libro. La gente actualmente lee bastante, lee tonterías en redes sociales. Lo que no hemos logrado hacer es que se vuelquen a leer libros, ¿no? Entonces yo creo que traemos muchas tareas atrasadas. Una de ellas es la creación de públicos, pero yo sí les puedo decir por experiencia, hicimos conciertos con el Coro Infantil de Córdoba con teatro lleno, cobrando la entrada, y es mentira que la gente no acude si haces la chamba correcta, ¿no? Tanto en la cuestión de difusión como en la cuestión de fomento. Claro, pues era un proyecto infantil, obviamente esos jalan, pero podían no jalar, podían no resultar, ¿no? Pero aún así, yo creo que traemos muchas tareas atrasadas durante muchos años, y suponiendo que la gratuidad funcione, o sea, con el sueño guajiro de que darle gratis a la gente la cultura funcione, pues tendríamos un montón de público ávido de cultura gratuita. Y entonces estamos poniendo en riesgo la sustentabilidad de todos los creadores y todas las empresas culturales de la ciudad. Muy bien. Entonces, lo que ha fallado en mucho también es el trabajo en el ayuntamiento. Quien debe de promover la cultura debería de tener un trabajo trienal, por así decirlo. Es decir, tiene que traspasar definitivamente a las distintas administraciones, ¿no? O sea, esto no es nada más de esta administración, ni de la anterior, ni de la anterior. La traemos atrasada, no se ha fomentado correctamente. Digo, lo más que se ha hecho es llevar conciertitos a las comunidades, o tener las clasecitas de música o de folclore ahí en Tuxpan, pero no estamos creando público todavía. Todavía nos falta muchísimo para poder fomentar un interés en la sociedad hacia los productos y servicios culturales. Muy bien. Fíjense que estoy checando en la otra computadora para ver qué tal nos escuchamos. Y literalmente se escucha muy mal, como bien dice. Miren, les muestro. Ahí dice video en vivo interrumpido, la transmisión se puso en pausa, tengo todo el volumen y prácticamente no se escucha nada. Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser continuar nosotros el programa, dejarlo en Facebook, cuando menos que nos vean, pero subir posteriormente la grabación. YouTube, para no tener ese problema. Ya ves, Salomón, ¿cómo te ves? Muy bien. No sé por qué pase esto, porque ya cumplí con todas las... Yo te veo perfecto. Y también aquí en una computadora de junto se ve perfecto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, puede ser un problema de internet en algunos lugares. Sí. ¿Pero me oyes a mí? ¿También los oyes a ellos? Sí, claro. Bueno, a ver, te pegaron un madrazo a ti con la opinión. Esto es polémico y es... No, claro. Venga. No, hombre, es que si seguimos con el entendimiento de que las expresiones culturales son algo interior y algo que debe de ser para un público con un intelecto superior, estamos equivocados. Al menos yo, por ejemplo, cuando a mí me dan el cargo, y dentro de mi cargo están las bibliotecas municipales, lo primero que hicimos fue inversión en cursos para acercar a la gente a las bibliotecas municipales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en primer lugar? Democratizar la educación, porque como tú sabes, nuestras escuelas de gobierno no dan con la calidad que nuestros niños están exigiendo actualmente. La materia de inglés, dimos francés, teníamos
japonés, teníamos computación para las personas. Eso es cultura, eso es darles cultura, eso es enseñarles un poco de culturas de otras partes. Entonces, llegaban a las bibliotecas, que las bibliotecas se volvieron no nada más centros literarios, sino centros culturales. Llegaban y terminando de sus clases, se ponían a leer un libro, se ponían a leer un cuento, se ponían a leer alguna investigación, nos pedían libros. E inclusive, durante todo el año, nosotros les publicitábamos a las personas que iban a nuestros cursos la Feria del Libro, y quiero decirte que la Feria del Libro, todas las exposiciones, todas las ponencias, todas las presentaciones del libro, siempre hubo mínimo entre 15 y 20 alumnos o 30 alumnos en cada ponencia. Entonces, el crear público, sí se está creando público, o al menos cuando yo estuve sí lo creé, pero yo creo que ahí no está el problema, ni siquiera está en el ayuntamiento, yo creo que está más a nivel nacional. Te he leído sobre las historias que nos cuentan, el por qué algunos pueblos, como tú comentabas, el pueblo hebreo, por qué son tan unidos, su cultura es una cultura muy unida. ¿Por qué? Porque están rodeados de enemigos, ¿no? Entonces, nosotros debemos de crearles o debemos de contarles nuevas historias a nuestros hijos, nuevas historias a nuestros jóvenes, para que vayan entendiendo y se vayan descontaminando un poco de cómo nos contaminaban a nosotros mediante campañas publicitarias, en donde era lo único que veíamos, y campañas publicitarias en donde, al menos en mi generación, crecieron niñas que ahorita ya son madres, pensando que iba a llegar ese príncipe azul de la clase noble, rico, y que iba a recogerlas por ser pobres, y esa cultura que le metía Televisa es con lo que nosotros crecimos. Más recientemente, la cultura del narcotráfico, que es impresionante, en las campañas con series televisivas, con series en internet, con ver o tratar de exponerles a los niños que el narcotráfico o que los narcotraficantes se dan la gran vida y que viven sin ninguna preocupación y que viven la adrenalina, y tocándoles siempre ese inconsciente reptil que tienen los jóvenes más desarrollados que nosotros los adultos, que ya pensamos un poquito más, o tú inclusive pues más, con mucha más experiencia, pero tratando de tocarles esas partes sensibles para hacer una cultura de narcotráfico a corto plazo. Entonces, primero debemos de empezarles a contar historias diferentes, debemos de empezar a traer exponentes. Yo por eso siempre, cuando hice la Feria del Libro, traté de traer a gente de otras partes, que nos cuenten cosas diferentes, que nos cuenten cómo la están pasando en otros lados. Entonces, a veces no hay tanta posibilidad, no hay tanta apertura por parte de los gobiernos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces, debe haber mucho más inversión en cultura, pero en una cultura desde raíz, no nada más eventos culturales, ni eso. O sea, debemos de contarles otras cosas a nuestros hijos, debemos de decirles, mira, te voy a poner un ejemplo, la cultura de Corea del Sur. Es una cultura que hace 50 años estaba apestada. Ser coreano no era cool. Ahorita ser coreano, gracias a su cultura, a la exponencia de su cultura, es ser cool. La cultura K-pop, vaya, tú que eres fan del Twitter, verás que diariamente nos están invadiendo millones y millones y millones de publicaciones de grupos pop de Corea del Sur, de series de Corea del Sur. Nuestra tecnología está invadido por tecnología que está creada o software creados en Corea del Sur. Esa es la historia que ellos les contaron. Lo mismo pasa en Israel. Mientras a México le sigan contando las mismas historias y sigamos viendo televisión basura, sigamos escuchando programas basura y no se regule lo realmente importante, en México no va a mejorar la cultura. Muy bien, gracias. Señor Hijo del Rayo, ¿qué opina usted y qué quiere comentar al respecto? Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros problemas en los gobiernos locales. Cuando de pronto se hace todo como por ocurrencia, sin tener un sentido real de lo que tiene que ser una política de cultura, yo creo que ahí es donde tenemos los problemas. Es más que evidente, ¿no? El tener ocurrencias me parece que es fatal al desarrollo de la política cultural. Yo quiero centrarnos en algo, ¿no? Porque creo que el público está esperando que hablemos de una manera mucho más seria. Yo creo que la formación de públicos es una responsabilidad, sí, de la política pública y particularmente la local. No podemos inculpar a gobiernos federales o estatales de lo que es la responsabilidad local, que además el gobierno local es el que sabe realmente quiénes son los creadores, quiénes son sus gestores, y tendría el sentido de hacia dónde vamos como comunidad.
Porque una cosa es que, bueno, pues hay un presidente con una idea de cultura, pero pues en lo local nosotros sabemos qué onda con el Festival de Ballet que tú bien mencionaste. El Festival de Ballet tenía una dirección y una gestión de Marta Sagún, y lo que se Claro, requería es un seguimiento y un acompañamiento a Marta Sagún por en este supuesto. caso. Entonces, Marta Sagún lo que requería era una posibilidad de acompañamiento como todos los demás gestores. Ahora, hay creo que muchas circunstancias alrededor de cada gestor que el gobierno debe de empezar a comunicarse y dialogar con ellos. Lo que es muy ridículo, donde yo siempre lo he notado que es una desvergüenza de todos los gobiernos que van llegando, es que los gestores se tienen que ir a presentar al ayuntamiento a recibir además que los ningunen, porque no los conocen, porque los que llegaron a gobernar no consumían productos culturales. Entonces resulta que tiene que llegar un Salomón y decir, hola, yo soy Salomón, y pues siéntese porque usted quién sabe quién es. Entonces es una falta de respeto. Ahí se nota la ignorancia que hay. No son consumidores de cultura. Es decir, no puede haber un ayuntamiento local que quiera llevar una política cultural, por ejemplo, de promoción a la lectura, si ellos no leen libros. Entonces, es ridículo que si ellos no son lectores, quieran guiar a la formación de público de lectores. Es muy ridículo y es además muy soberbio y muy arrogante. Además, porque nosotros sabemos que el promedio de lectura en este país, que es de un libro per cápita por año y que generalmente tiende a ser ¿quién se ha robado mi queso o el libro vaquero? Pues es lo que de pronto tienen estos individuos. Eso no tiene nada que ver con lo que la gente está generando. Yo sí quiero precisar algo que es muy importante decir respecto de la educación pública del país. La educación pública, en especial lo que es la educación básica, tiene a los mejores maestros que pueden hacer promoción de lectura. Ellos tenían un programa excelente de que era la biblioteca en el aula. Entonces, ellos tenían esa posibilidad de trabajar como bibliotecarios. Teníamos niños que leían entre 30 hasta 32 libros por año, es lo que teníamos. La educación pública en ese sentido es muy buena y es la única educación que tiene un sistema de maestros en donde todos están capacitados para promover la lectura. Es el único. Entonces, yo creo que tratar de sobajar la educación pública y en particularmente a la política de lectura está mal. Ahora, yo sí creo que el ayuntamiento no acaba de entender, ¿no? Los ayuntamientos no acaban de entender que su papel es justamente impulsar y acompañar a los gestores. Ellos pueden desarrollar cosas a través de, si tienen sus bibliotecas, sus salas de cine, lo que sea. Pero eso es algo que es su obligación, eso no hace ninguna diferencia como gobierno. Es obligación que promuevan que sea películas, eso cualquiera lo hace. Con presupuesto cualquiera lo hace. Entonces, el asunto es con los que hacen cosas extraordinarias y diferentes, los que van a permanecer más allá del trabajo que se hace durante 4 años. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tendremos que estar revisando qué está pasando. Hay un síndrome que yo siempre le veo a los funcionarios. Los funcionarios tienen el síndrome del mediocre amenazado. Ellos creen que si le dan una inyección a los gestores que están haciendo industrias culturales, pues los reflectores van hacia ellos y ellos creen que les quieren quitar el puesto. Entonces, es muy ridículo, ¿no? De pronto dicen, no, pues si yo soy bueno, a mí me pusieron aquí, tengo que desquitar, que sepan que yo sí estoy aquí, que el hueso lo voy a defender hasta el final. La verdad es que, pues miren, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, es mejor ser mula que alcalde, porque mulas es toda la vida, alcalde una temporadilla. Nosotros vemos pasar a funcionarios de cultura todo el tiempo. No hacen cosas realmente importantes. Lo que es importante son los gestores que están afuera del ayuntamiento. Gente que se esfuerza con coros, gente que se esfuerza con escuelas de artes plásticas, gente que está ahí siempre y que tiene esa vocación de vida. Ahí es donde hay una falta fundamental de respeto de parte de todos los gobiernos. Y no está bien que llegue gente improvisada a querer determinar cómo va a ser el rumbo de la política cultural, cuando ya hay actores que están definiendo eso. En el caso de Córdoba, que dicen que es tan difícil, miren, yo escuché esa frase decir que en Córdoba cómo ibas a invertir en cultura. Yo se le escuché decir a Cristian Betancourt, cuando yo tenía una publicación cultural y le fui a pedir un patrocinio, él me dijo, ay no, saca algo de deportes, de sociedad, de cultura, nadie va a consumir cultura. Sin embargo, la publicación ahí estuvo, quincenalmente, durante 46 meses. Entonces yo creo que hay un público de cultura, sí lo hay. Hay gente dispuesta a consumir, sí la hay. Lo que no hay es oferta seria. Y lo que no hay es una posibilidad de tener una construcción de públicos de manera permanente. Yo creo que los happenings sirven para presentar un informe anual y decir, llegaron
2,000 personas a una feria. Eso no dice nada. Eso no dice si está funcionando una política pública o no. Eso dice que fue atractivo. A lo mejor tú trajiste a la lectura, trajiste a Elena Poniatowska, y Elena de por sí es rockstar en lectura. Te va a llenar, es obvio que te va a llenar. Es un engaño. El tema es lo que se queda y lo que permanece. Y ahí es donde no hay evaluaciones, porque los ayuntamientos no hacen evaluaciones de lo trascendental de su ejercicio de gobierno, solamente de sus happenings. Bueno, mucho de lo que hace un ayuntamiento básicamente es lo mismo que hace un estado y la federación, crear una percepción de que están trabajando. Eso no significa que realmente estén trabajando, significa que hay que hacer cosas por hacerlas. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar poquito tiempo, porque por eso los mandé al cuerno, en gobierno del estado y en ayuntamientos, lo he percibido una y otra vez. Aquí se trata de simular que se hace, de hacer que se hace algo para poder meterlo en el informe. Y si deja una lana, mejor todavía. Pero el realmente hacer algo trascendente, bueno, por el amor de Dios, creo que el único parque que va a valer la pena, y eso, si es que el teatro al aire libre puede funcionar en medio de dos calles transitadas y con tanto ruido, va a ser el parque este que está remodelando actualmente el gobierno municipal. Pero mientras en Orizaba veo de repente actuaciones públicas, actividades culturales en los parquecitos, aquí en Córdoba veo un parquecito que nadie usa, pero que le invirtieron 700,000 o 1,000,000 de pesos en remodelarlo y que no sirvió absolutamente para nada, salvo el moche que pudiera haberse llevado la administración en turno. Porque no estoy hablando nada más de esta administración. Piensen quién hizo tantos parques de bolsillo y qué resultados tuvimos a fin de cuentas. Caray, pensar que, déjenme contarles mi trauma. En una ocasión me reuní con un grupo de gente de todo el mundo a través de redes sociales que compartían libros y dediqué semanas enteras a bajar libros. Junté 64,000 libros que caben en un USB, que cada biblioteca del país podría tener esos libros. Lo único que había que hacer era clasificarlos, porque lo mismo hay libros prohibidos por el Index, hay libros de amor sexual, pasional, hay libros de cocina, hay libros de filosofía, hay libros de medicina, hay libros de cuentos para niños, hay libros de vampiros, hay libros de terror, hay libros de todo tipo. Imagínense 64,000. No saben la cantidad de autoridades a las cuales he acudido para decirles te los regalo. Hay que revisar derechos de autor, cuáles se pueden usar, cuáles no. Hay que clasificarlos. Y clasificar 64,000 libros, no sé, pero yo me imagino que si llevara, bueno, creo que el último cálculo que hicimos fueron 300 personas durante un año trabajando para clasificarlos, pero sería un tesoro nacional. Lo he ofrecido por todos lados, a nadie le ha importado. Lo único que quiero es que se clasifiquen y se utilicen y que todas las bibliotecas los tengan. Pero no solo eso, partir de ahí, porque no hemos hablado de lo más importante. Si queremos hablar de lectura, ¿cómo creamos lectores? Yo me imagino, cuando soñaba con ser alcalde, ahora ya no me interesa, me imaginaba un proyecto municipal de desarrollo de lectura. Y cuando soñaba con ser gobernador, me imaginaba un proyecto estatal. Y cuando soñaba con ser presidente de la República, un programa nacional en donde crearas círculos de lectura en todos los niveles escolares para empezar generando un amor a la lectura. Pero yo me acuerdo que cuando éramos chamacos, nos decía el profesor, lean tal libro. Y algunos lo leíamos y a la mayoría le valía cacahuate y otros buscaban el resumen. ¿Cómo hacer para que la mayoría lo lea? Primero hay que encontrar libros que les puedan interesar y hay que buscar libros por el tipo de personalidad de los muchachos.
porque no a todo mundo le va a interesar Romeo y Julieta, por ejemplo, o no a todo mundo le van a interesar las fábulas de Sopo, o Calderón de la Barca, La vida es sueño, El alcalde de Zalamea. Todo, parece que hay un cajón en donde tenemos que caber todos a la hora de leer. Y creo que por ahí no va la cosa. Y si lo extrapolas a bibliotecas municipales, bibliotecas rurales, encontrar intereses particulares para cada grupo y hacer actividades sociales con el círculo de lectura. Yo no sé si es un inicio, yo no tengo idea de cómo hacerle, pero es desesperante. Y si hablas de música, Salomón, ¿qué carambas vamos a hacer para que se conozca un poquito de cultura y de historia musical? Hace poco se me ocurrió con un grupo de amigos que odian la música clásica, ponerles duelos musicales. Hay por ahí en internet un duelo musical en donde llega Mozart a presentarse ante el rey, y no me acuerdo quién era el fulano, que era el músico del rey, y el músico del rey le está tocando una tonadita en el piano de música clásica, y Mozart se sienta y le pega una repasada, corrige, nada más de oírlo corrige, mejora, y de repente ya estás apasionado con la música clásica, con piano. Es Salieri. Salieri, exactamente. Salieri. Salieri, exactamente. Y bien, ese tipo de cosas, ¿qué no podemos encontrar la manera de hacer atractivo la enseñanza musical? En lo particular y en lo personal, yo vivía, era parte del coro porque yo quería estar en el coro, y cada vez que teníamos una presentación, el director del coro me decía: tú, Cobian, por favor, nada más mueves la boca acá, porque desentonas a todo el coro. Y yo lo hacía obedientemente con tal de estar en el coro. Pero ¿cuántas cosas se pueden hacer? Yo quisiera que me dieran su opinión práctica, su opinión tangible, tajante. ¿Qué se debe hacer? Supongan que ustedes son asesores de un alcalde que por primera vez en la vida está interesado en promover, en tu caso, la cultura musical, Salomón. En tu caso, Mira, la en mi cultura... caso, Y venga. y voy a hablar un poco en general, ¿no? Lo primero que tenemos es que tenemos que sacarnos fantasías del cerebro. Voy a, nada más como breviario cultural, eso de Salieri y Mozart es un mito de la película para hacerlo interesante. No hay evidencia de que Salieri haya tenido envidia de Mozart. De hecho, era más posible que Mozart tuviera envidia de Salieri porque era el que tenía el cargo oficial. Pero bueno, eso es aparte. El asunto es que estoy repasando todo lo que he estado escuchando, de ver la cultura como una medicina, como un curita social, ¿sí? Es cierto que la cultura puede abonar al desarrollo humano, es cierto que la cultura puede abonar al turismo, es cierto que puede abonar a la educación, pero si tenemos también el sueño guajiro de que por promover la cultura no va a haber narcocultura, estamos de veras, pero bien alucinado, bien fuera de la basílica. El asunto aquí, y estoy tratando también de retomar, cuando alguien llega a una función pública en cuanto a cultura, lo mínimo que debe hacer es hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con la presente administración? Una ofensa terrible, una ofensa horrible. Llamaron a los gestores culturales a audicionar. O sea, yo no sé en qué pinche cerebro, de qué mente salió que tenían los gestores que ir a hacer una audición tipo La Voz para ver si merecían apoyo. O sea, esto, tanta arrogancia, yo no me imagino a un Gómez Chelius con toda su trayectoria. Mira, sí se acercaron varios chavitos de esos que creen que eso significa una oportunidad, y bueno, pues obviamente dices, bueno, esos chavos todavía no saben qué onda, pero es una ofensa para gente que ha estado décadas creando, llamarlos a hacer, o sea, cuando tú tienes que hacer tu diagnóstico y tener tu directorio y ver quiénes van a ser tus aliados, o sea, tú como en primera, y tratando de responder parte por parte la pregunta que hiciste, o sea, lo primero es hacer un diagnóstico, conocer a las personalidades y buscar aliados para
a crear acciones. Ahora, otro problema aquí que yo veo es que seguimos viendo la cultura, y usaron hace rato correctamente el término democratización cultural, si es cierto, es cuando tú desde arriba, como gobierno, tú dices, yo les voy a dar esta cultura que es buena, o sea, esta medicina, te guste o no, o sea, la música clásica es buena, tómatela, güey, porque esto es lo que tú tienes, pero a la gente no le significa nada. Es posible que muchos autores literarios no les signifiquen nada. Es muy posible que la pintura contemporánea no les signifique nada. Primero hay que procurar que les signifique, pero antes de que creemos un significado para la gente, ¿por qué gusta la narcocultura? ¿Por qué gusta el reggaetón? Porque tiene un significado para los chavos, ¿sí? Tiene un significado, nos guste o no, sea positivo o no sea positivo, estemos en contra. ¿Y por qué la narcocultura está tan promovida? Porque tenemos un sistema judicial y un sistema de justicia para el perro. Este país se sostiene solamente por la gente de buena voluntad. ¿Cómo no vamos a tener un sistema o una cultura que enaltezca a los delincuentes si no tienen un castigo? Y eso ya no le corresponde a los creadores culturales. Perdónenme, pero podemos hacer miles de canciones, obras de teatro y libros que hablen de no debes hacer esto, debes portarte bien, no seas narco. Eso no va a servir de nada mientras no haya un sistema judicial y un sistema de procuración de cultura. Así que no inventen con que la cultura es un curita para todo. Ahora, la otra cuestión es que entonces la cultura no puede venir de arriba para abajo. Eso ha sido una de las tantas estupideces que ya llevamos con toda la, ¿cómo se dice? De una manera tan altanera, diciendo, yo sé lo que te va a servir a ti, ¿no? Primero hay que buscar a la gente, y una cosa que sería muy efectiva para promover tanto la lectura como la música, una de las tantas cosas, sería promover la creación, fomentar la creación literaria en niños, fomentar la creación musical en niños. ¿Cómo? Bueno, para eso se necesitan especialistas. ¿Cómo vas a hacer que un niño empiece a escribir? Bueno, tráete un especialista y págale, porque no inventes con que lo va a hacer de agrapas, porque la gente come, ¿no? O sea, tráete a alguien que estudió educación musical, pero no al güey que toca en el manguito o que toca en el restaurante. Tráete a un pedagogo musical para hacer un buen trabajo con niños, que te desarrolle un buen... O sea, no estamos llamando a los profesionales y tampoco los estamos retribuyendo. Entonces, hay que empezar, pero hay que voltearlo, hay que empezar a ver la cultura que viene de abajo para arriba y abandonar la democratización cultural para irnos hacia una democracia cultural. O sea, una cultura que venga de la gente, que nosotros como instituciones o las instituciones, pues de alguna manera ahora sí se encarguen de organizar, se encarguen de acompañar, se encarguen de difundir, pero no tenemos que dejar de sentirnos los mesías y los profetas que traemos la palabra, que traemos la cultura. Si ya sabemos lo que es correcto, no incorrecto, esto viene del orden de muchos otros problemas sociales que tiene nuestro país, ¿sí? Y hay que cambiarle los significados a los jóvenes y a los chavos. Si algo les está resonando y si algo les está llamando la atención, hay que hacer un esfuerzo para fomentar la creación y que ellos vean. Pero no lo van a hacer si no empiezan a valorar lo que ellos son capaces de lograr y lo que su cultura, su comunidad, su barrio representa. Hay que irnos a la cultura del barrio. A ver, Salomón, yo no participo en eventos culturales, entre otras cosas porque no siento pertenencia. Exacto. No sentía yo pertenencia al ayuntamiento pues a muchos, pero a las dos últimas administraciones, la actual y la anterior. Cuando organizan algo ellos, a mí simplemente no me mueve. El solo hecho de que lo organicen ya me está generando cierto repudio. Pero si yo estoy en una ciudad X, la que a ti se te antoje, y voy caminando por la calle o me entero que va a haber una representación en un callejón o en un parque de una obra de teatro o un evento musical o cosas por el estilo, ahí sí me llama la atención. Me siento parte, siento el componente. Pero cuando yo oigo, por ejemplo, tuvimos un grupo de 30 personas, en este caso tú mencionabas al pedagogo, que venga a educar a los niños. Somos una ciudad de 230,000 habitantes.
¿cómo le haces, no para que sea un grupo de 30 niños, y digamos, qué maravilla, tenemos 30 niños. A lo mejor sí tienes 30 niños de élite, cantantes en el coro de Córdoba, porque ahí sí tienen que ser de élite, tienen que ser la crema de la crema, y además nos van a representar. Y si logramos tener muchos eventos culturales en Córdoba, al ratito generamos economía para Córdoba, porque generamos turismo para Córdoba, generamos otra serie de cosas, riqueza para muchos cordobeses. Bien, pero ¿cómo le haces para que la mayoría... Vete a un festival cervantino. Mucha gente de Guanajuato está involucrada. No es nada más la élite cultural, no son 30 o 50 o 100, no son los organizadores. ¿Cómo le haces para que el pueblo en general se interese, se involucre, se solidarice? Obviamente hay que planificar, hay que construir la estrategia. O sea, los profesionales están. Ahorita cada vez hay más educadores artísticos titulados. O sea, yo estuve como profesor de la licenciatura en educación artística, está la Universidad Veracruzana. O sea, profesionales hay que coordinarlos. Obviamente hay que crear una estrategia, hay que crear un plan y hacer un buen trabajo de coordinación, pero con la intención, y hay que ponerle lana al asunto, ¿no? Porque toda esta gente no lo va a hacer de gratis, ¿no? Eso es otra cosa, porque queremos que venga el artista a tocarnos de gratis porque ese güey come aplausos, ¿no? O sea, como es artista, no, pues él no necesita pagar. Y también quiero aprovechar también para mencionar la promoción. No, pues sí, la promoción es así súper chida, ¿no? Sin análisis, sin estudio de mercado ni nada, eso es promoción. Y además, tal pareciera que es como una campaña para evitar que y yo lo digo mucho en entrevistas, grupos de teatro, vamos a poner como ejemplo grupos de teatro, ya están luchando una batalla que está perdida desde antes. Les dan el teatro, pero si no cobran. Y si cobran, entonces está más canijo, ¿no? Porque tienes que pagar alquiler, tienes que pagar promoción, impuestos y demás. No da. O sea, hay que crear también una forma de incentivar a estos creadores. O sea, de nuevo, hay que buscar la manera de que se active la economía, pero vamos a regresar a la cuestión del pueblo. Hay que crear estrategias para hacer que el pueblo genere la cultura y acercárselas, pero realmente hacia un nivel que pueda ser, y no tiene que ser, no tienes que promover cultura barata. Y también eso quiero mencionarlo. No se trata de hacer un concurso de TikTok, ¿eh? O sea, el TikTok está chido como red social y es una herramienta también que te sirve hasta para monetizar, pero creo que se queda corto para lo que puede hacer un ayuntamiento. Hace tiempo, recuerdo, con Manuel se hizo ópera en el mercado, ¿no? Trajiste cantantes de ópera y cantaron en el mercado Revolución. Y fue una maravilla. O sea, no puedes subestimar a la gente, no puedes decir, a esa gente no le gusta, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te crees para decidir lo que la gente puede oír o no? Llévaselos y que la gente decida, ¿no? Yo he visto grupos, orquestas que van a tocar a la sierra y a la gente de la sierra le salen lágrimas de sus ojos. O sea, ya tenemos que bajarnos nuestros humos de profetas, ¿no? O sea, hay que ir y voltear hacia la gente, primero que nada. Ernesto, a ver, deja de estar distraído, chamaco. Platícanos tu punto de vista. ¿Cómo le haces para generar una ola cultural en Córdoba que sea permanente? Primero debemos de generar una barrera de establecimiento en donde pongamos la fecha de inicio y pongamos una meta. El tema de la cultura es mucho más profundo, no nada más es la música o la expresión de las artes. La cultura es muchísimo más profundo. Mencionaba, por ejemplo, la cultura del reggaetón que ahorita tienen nuestros jóvenes. Tal vez se crea o se especule o la gente así lo piense, que es algo esporádico, que es algo por gustos, que es algo que la gente lo agarró intencionalmente, pero claro que no. Fue una campaña de marketing derivada de Estados Unidos y de Colombia que tiene inundado a nuestra industria musical y que eso es lo que nosotros estamos consumiendo. No es derivado de improvisaciones. Por ejemplo, el presidente de Colombia es un impulsor de la economía naranja. Él escribió un libro que se llama Economía Naranja. Entonces, la cultura colombiana del espectáculo es masiva. No hay un artista mexicano actualmente
con las visitas que puede tener los artistas de reggaetón. No les podemos competir actualmente porque no estamos creando cultura musical. La cultura musical se crea desde la mercadotecnia, desde raíces, y eso es lo que nosotros le debemos de enseñar a nuestros hijos. Desgraciadamente a nosotros nos llega cultura americana y nos llegan expertos ahorita, ya está empezando a crecer Latinoamérica, ya se está empezando a poner a la par con México, entonces ya están empezando a llegar especialistas de Sudamérica y nos están empezando a inundar de basura. Entonces, igual pasa con los narcocorridos. Porque, perdón. Yo creo que cualquier cultura tiene su razón de ser. Claro. No me atrevería yo a decir que la narcocultura, por ejemplo, fuera basura, o la cultura del reggaetón fuera basura, por más que no me gusta el reggaetón, porque a fin de cuentas son expresiones culturales. ¿La cultura qué es a fin de cuentas? Te voy a explicar por qué sí son basura. A ver. Porque en el tiempo, en el esplendor de narcoseries como El Señor de los Cielos, esas series de Netflix, de narcos, y eso generaba que la familia se reuniera como ritual cultural mexicano, que es el reunirse a ver la televisión, y que el niño de 5, 7, 12 años viera a la mamá y al papá emocionarse de que el narcotraficante estuviera corriendo de la policía y la mamá hasta le grita, y escóndete, Aurelio, escóndete, ¿cachai? ¿Sí me entiendes? Es algo cultural. Esa es la cultura que le sigan metiendo. Entonces, ¿qué es lo que el niño captaba en su cerebro? ¿O cuál era la cultura que le estábamos dando a ese niño? Pues que yo quiero ser como ese tipo, porque esos son los héroes que nos ponen en Televisa, Okay, porque esos son los héroes que nos ponen en pero es una realidad también. Es una Por supuesto, pero a base de México. cultura, a base de una cultura impuesta. Si a nosotros, los mexicanos, nos empezara a inundar cultura más intelectual, cultura más Pero a ver, tienes un moderna, país, tienes el país con más, el país más importante para efectos del narcotráfico a nivel mundial. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Precisamente. La narcocultura está Vivimos en la época de la narcocultura, vivimos en la época del realidad, reggaetón, vivimos en la época del reggaetón. ¿Qué es lo negativo que le da el reggaetón? A mí me encanta el reggaetón, pero crea una cultura en donde los jóvenes salen, los reggaetoneros salen como si fueran narcotraficantes en muchos videos. Pero tú estás metiéndole consideraciones morales a la cultura. ¿Tiene la cultura consideraciones morales? Te estoy hablando que para cambiar la cultura a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional, les debemos de contar a nuestros hijos historias diferentes, no cristalizar, aplicar la ley de cristalización, que es algo que a nosotros nos enseñaron y que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Lee esto, vamos a poner programas de cultura, vamos a poner programas de lectura rígidos, No. Estamos en una época en donde la educación va a trascender cualquier cosa, en donde los niños están a un clic de recibir exactamente lo que quieren ver. O sea, si quieren tener una cultura para el emprendimiento, se ponen a ver cultura del emprendimiento y hay buenos programas de cultura de emprendimiento. Si quieren cultura musical, inclusive pueden aprender a tocar música mediante el internet. Entonces, nosotros les debemos de contar como padres, como sociedad, diferentes historias. ¿Sabes qué, hijo? Esto no está bien que lo veas. ¿Por qué no ves un documental? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Y no nada más ver la parte cultural como el folclore, sino una cultura de desarrollo. Por ejemplo, vuelvo a poner el mismo ejemplo de Corea del Sur. Los softwares son cultura. Los softwares son ideas que primero se crean en la cabeza y después, mediante tecnología, puedes exponerlos. Uber nace como arte o como cultura. Todos son expresiones culturales. ¿Por qué no estamos exponiendo nuestras expresiones culturales? En eso es donde nos debemos de fijar. Ok, perfecto. Señor Hijo del Rayo. Mira, yo creo que cuando se carece de experiencia en el ámbito de cultura, que te mueves hacia otras ciudades a ver qué están haciendo, analizas, por ejemplo, que
No puedes tú subirte a una plataforma y menospreciar a otros. Yo creo que cuando ya dejamos de hacer eso es cuando podemos avanzar y generar puentes culturales. Mira, me preocupa que de pronto se hable de marketing, porque realmente el marketing es fundamental para todas las expresiones culturales y artísticas. La ópera no hubiera funcionado si no hubiera habido grandes carteles, si hubiera grandes conciertos, y hubiera un tipo extraordinario como Mozart que decidió hacer ópera para el pueblo y llenaba y atestaba las presentaciones. Entonces el marketing no es algo que sea ofensivo en el tema cultural, al contrario, es una herramienta positiva. Lo que hay es una diferencia entre la manera en que se tienen herramientas para llegar a esas personas. Yo creo que nosotros en México lo hemos visto y lo hemos visto siempre. Mientras haya una radiodifusora, unas radiodifusoras que siempre estén poniendo música por payola, pues la gente va a carecer de una posibilidad de ver otra cosa distinta, escuchar otra cosa distinta. Es ahí donde entra el trabajo de la política local de un ayuntamiento en coordinación con grandes creadores y gestores, porque no pueden determinar ellos qué es bueno y qué es malo. Eso no puede suceder en cultura. En cultura hay gente que consume cosas diferentes, distintas, ni buenas ni malas, diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una política local cuando tú ves que carece de que haya mucho más jazz que reggaetón? Bueno, pues a mí no me preocupa el reggaetón en lo absoluto. O sea, me preocupa más la gente que de pronto todo lo que le pongas cree que la vida es así. Eso es bien diferente. Pero todas las expresiones no tienen ningún problema. En realidad yo creo que el reggaetón está respondiendo a algo que la sociedad dice. La música de banda, por ejemplo, pues, el asunto de la narcocultura. Pues, ¿qué se va a decir si la propia gente es la que la está poniendo en sus fiestas? La gente joven lo pone en sus coches. Se les hace muy se les hace muy de moda poner música que no tiene ni cuadratura, pero pues es su expresión. Yo no soy nadie para decirlo. Es punto de los soneros jarochos competir y decir, yo quiero que no me quiten el mercado. Esto es muy interesante, pero lo han logrado, o sea, sí lo van logrando. Ahora, pero honestamente y con mucho respeto, o sea, en el ayuntamiento consumen esa música que escuchan en la radio. O sea, no me vas a decir que la gente que está ahí en cultura, que la alcaldesa, que todas esas personas, escuchan algo diferente, vienen de lo mismo, van a reproducir lo mismo. Por eso ellos no deben de tener esa política cultural porque solamente la van despedazando debido a que no tienen otras experiencias. Los gobiernos lo que tienen que hacer es incentivar la posibilidad de que la gente tenga diferentes expresiones y de ahí elijan. Y yo siempre me fundamento en esto, en algo que yo le escuché a la mejor guitarrista clásica de Puebla, que es Nadia Borislova, casada con el mejor poeta de Puebla, que es cordobés, Víctor Toledo, que aquí en el Ayuntamiento de Córdoba hicieron una presentación y afuera había un concurso de bandas, de esas bandas que ahora les encantan en los desfiles, que también son respetables, hacen show, bueno, ahí están. Afuera estaba la competencia esta, y ella con su guitarrita clásica, estaba Víctor Toledo leyendo su poesía, de pronto ella empieza a tocar y canta un poema en ruso de Víctor Toledo, en un momento que la competencia hizo una pausa. Entonces, acaba y otra vez regresa a la competencia, y todo el mundo hasta se rió, parecía que era una broma, ¿no? Pero Nadia, antes de que siguiera la presentación, dijo, yo quiero aclarar algo. Lo que está allá afuera, todo mundo lo puede comprender. ¿Por qué? Porque es música muy básica. Es decir, son ritmos de percusiones muy básicos. A todo mundo oye percusiones, pues todo mundo baila. Eso no es problema. Dice, el asunto es lo que nosotros nos vamos exigiendo a nosotros mismos y que se va haciendo más sofisticada nuestra exigencia de calidad musical. Entonces, todo mundo puede bailar reggaetón. Sí, todo mundo, no pasa nada. Pues en los 15 años todo mundo lo baila, ¿no? Pero las personas que van teniendo otras expresiones y que ellos van puliendo lo que les va gustando, pues va generando que haya otros tipos de consumidores de otros géneros musicales. Y vuelve el tema con una función que al gobierno no le toca. El gobierno no tiene que decir que sí, que no. El gobierno tiene que dar todo y que la gente vaya haciendo. Sí tiene que haber una responsabilidad de que no solamente haya conciertos, sino que haya una formación, que a la gente se le explique de qué se trata. Eso sí es muy importante. Esa labor formativa. ¿Cómo masificas esa formación? Primero, no todo es masificado, es muy importante. Todo va generando públicos, pero tiene que explicarse. Lo que vamos a escuchar es como cuando te narran ópera.
te explican de qué se trata. Tú piensas que es algo muy elaborado y es la historia de una mamá despechada con el marido porque la hija no hizo caso y entonces alentó a que el marido se fuera con otra, ¿no? Entonces, esas cosas de pronto no lo tiene la gente porque nadie les dice. Igual que las películas, de pronto creemos que las películas son algo muy elaborado y la verdad es que son cosas muy sencillas. Entonces, eso es lo que hace falta, platicarlo. Y la otra que a mí, pues, yo te puedo decir, yo inicié los festivales de jazz en esta ciudad y lo que abría un festival de jazz siempre era un género invitado. Era un festival de jazz, pero lo abría rock. Era un festival de jazz y lo abría salsa. ¿Por qué? Porque no estábamos peleados con el asunto de la música. El que le gusta la música, le gusta toda la música, pero determina qué prefiere. Y en el caso, por ejemplo, de la lectura, pero yo te quiero decir algo, que es algo muy bueno, que lo que dice Salomón a mí me gusta mucho. Por ejemplo, yo en lectura, yo no soy lector de novela. Sin embargo, he hecho un chorro de bibliotecas comunitarias, he donado cantidades de libros, 250,000 libros, 57 bibliotecas comunitarias, y todas llevan novela. Yo no soy nadie para decirle a la gente qué leer y qué no va a leer. Entonces, yo me acuerdo que en una ocasión, allá en Pacho Viejo, en la parroquia Pacho Viejo, inaugurábamos una biblioteca. Por cierto, el concierto lo dieron los chamacos de Salomón, me estoy acordando ahorita. Y resulta que se inauguró la biblioteca y cuando estamos cerrando la biblioteca del acto inaugural, un niño entró, vio todos los libros, escogió uno de la sección de niños, le encantó el libro y el niño no se quería ir sin acabar de leer su libro. O sea, el niño tuvo frente a sí todo, él eligió su libro y entonces estaba feliz con el libro. Esa es la labor del gestor y es una labor de política cultural, ponerle a la gente el alcance de las cosas. Entonces, cuando de pronto le dijimos, ya nos tenemos que ir, y la bibliotecaria le dijo, tienes que dejar el libro, el niño empezó a llorar. No, pues la verdad es que decidimos regalarle el libro al niño y poner otro más. Pero el tema es que nosotros creemos que el gobierno tiene que decirnos qué es lo que nos conviene. Yo coincido con Salomón, ¿no? O sea, realmente ellos tienen que generar eso. A mí me parece que los gobiernos deberían de, así como le meten lana al desarrollo de microempresas, pues ¿por qué no considerar a los productores de música, a los talleres literarios que pueden convertirse en editoriales pequeñas, pues una inversión como empresarial? Digo, ya que estamos muy en esto de industrias culturales, que es la mejor manera de democratizar, es generando igualdad de posibilidades para todos. Entonces, si ellos van teniendo esta inyección semilla y van generando más, está bien. El chiste es que no necesiten del gobierno, como dice bien Salomón. Mira, a mí me tocó ver promocionar a Paquita la del Barrio en el festival del Centro Cultural Mexiquense allá en Toluca. Ella llegaba en un festival cultural, Paquita la del Barrio. Nadie se ponía loco por eso, se pagaba. Bueno, pues era música popular. Al final, después de ciertos años, como 5 años, el festival ya no le invitó más, ya no le pagó con gobierno, con dinero del gobierno. Ya Paquita llenaba su teatro sola. Bueno, eso es un ejemplo, Paquita la del Barrio. Pero hay muchos más. Digo, tanto fue el éxito de Paquita que acabó estando en Televisa, pero muchos artistas podrían hacer así. Tienes una inversión, el objetivo es que ellos sigan adelante y que después no necesiten al gobierno para funcionar, que es el caso también del maravilloso festival, que vaya que se integró a la comunidad del Festival de Ballet de Marta. O sea, era un movimiento de la ciudad. Así es. Entonces, yo creo que por las polémicas que se desataron, pues son cuestiones de diálogo del gobierno con los gestores, pero no por eso liquidas un festival que le dio reconocimiento a Córdoba en toda América. Entonces, ¿cómo es posible que no se tomen decisiones asertivas y que por cuestiones de grilla, clasismo, racismo y sobre todo soberbia, acaben con cosas porque en el gobierno pues está en turno alguien que le gusta algo que no le gusta, o que le cae mal a alguien, o que le cae bien a alguien? Eso me parece fatal. Bueno, pero estamos perdiendo de vista algo muy importante. La cultura mexicana es que llega un presidente municipal y es dueño y señor del municipio. Llega un gobernador y es dueño y señor del estado. Él o el que se le suban las barbas. Y el presidente de la República es emperador. Vaya, tenemos un señor que canceló un aeropuerto acusando de corrupción a mucha gente y seguimos esperando que meta al bote al primer corrupto de ese aeropuerto. Quisiera ya terminar el programa con algunas conclusiones y seguimos en el mismo orden la ronda. Si usted no dispone otra cosa, don Salomón. Yo creo que hay mucho que hacer en cultura.
Me gusta la forma como actúa usted, como actúan todos los panelistas el día de hoy, porque no tienen miedo de decir lo que están pensando, y eso es fundamental. Los mexicanos tenemos que aprender a no tener miedo. Y si al que los invitó le tienen que decir, estás pendejo porque estás equivocado, lo dicen abiertamente, eso me gusta mucho, porque siento que mis invitados están ejerciendo en libertad. Eso es lo más importante. Y ojalá muchos mexicanos aprendiéramos eso. Don Salomón, sus conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que estamos todavía en un proceso de construcción y de entendimiento de lo que es la democracia, ¿no? O sea, seguimos y yo a veces, hay mucha gente que está muy ofendida con mi eslogan de mi aldea medieval, pero es que tenemos que empezar a actuar de otra manera. Si no queremos seguir siendo medievales, hay que empezar a actuar como gente del siglo XXI, en el cual la democracia se exige, ya no hay autoridad por estamento. Estamos viviendo, nuestras autoridades son administradores de nuestros recursos, ¿no? Entonces tenemos que ejercer la democracia. Y por último, yo creo que el ejercer esta democracia también implica el respeto por parte de las autoridades por nuestros derechos culturales. Todo este asunto de esto sí, esto no, esto es basura, esto es mejor, eso es soberbia. ¿Sí? Los derechos culturales incluyen el derecho que tiene cada quien de identificarse a sí mismo con una expresión cultural, incluso con una etnia. Aunque no seas nativo de una etnia, si tú quieres te puedes identificar a ti mismo como huichol. Ese es tu derecho cultural, ¿eh? Entonces, tenemos que tener entendimiento de nuestros derechos, de las obligaciones que tienen nuestras autoridades. Las autoridades no están para aplaudirles, están para vigilar, para señalar y para pronunciarse cuando sea necesario. Con todo, pues es que ni siquiera hace falta valor, simplemente es entendimiento de la democracia. Y punto. Oye, Salomón, yo tengo una duda. Hace unas semanas discutía yo con alguien y platicábamos, le decía yo que en pleno siglo XXI estamos conviviendo personajes de todas las épocas de la humanidad, desde el salvaje que se siente agredido u ofendido por cualquier circunstancia y responde a palos, desde el ser medieval que cree cualquier patraña que le dicen y que cree que la gente se cura con uñas de chupacabra, o cree que una limpia le va a traer resultados, o ya no quiero hablar de mitos y creencias religiosas porque luego hiero muchas susceptibilidades, hasta gente que está realmente en el siglo XXI, entendiendo que todos somos iguales, que todos tenemos derechos y que todos debemos exigir esos derechos. Y es un problema muy grave convivir en un ambiente donde hay tanta diferencia cultural por el año, por el siglo, por el milenio que está ocupando cada persona. Es muy difícil comunicarnos así. ¿Qué opinas al respecto? Sí, totalmente cierto. Ahorita realmente tenemos que ser muy entendidos de que esto de que cada cabeza ya no es solo un mundo, es todo un universo muy complejo de ideas. Y sí, efectivamente, existe la gente que todavía cree que su conocimiento y su opinión es el conocimiento absoluto. Es muy importante, yo creo que más cuando se trata de una autoridad, tener una mente plural. Es muy importante tener una mente inclusiva, tener mucho cuidado de no imponer. Y hay que, cualquier autoridad tiene que funcionar ahorita realmente como un árbitro, como un administrador, y asumirse en el caso de eventos culturales, pues como lo que es, a lo mejor como un patrocinador más. O un facilitador. Sí, sí. Sí, cuando mucho, pero ya no darse los aires de productor, de creador, porque no lo son, no les corresponde, ¿no? Entonces yo creo que ahorita necesitamos escalar a una pluralidad real, a una cultura democrática y escuchar, aceptar las opiniones de todo mundo sin hacerlo personal, sin ofendernos. Yo creo que darle validez, porque es el derecho que tiene todo ser humano. Muchas gracias. Ernesto, a ver,
tú trabajaste en un ayuntamiento. Yo te estoy viendo ¿Sí? asentir y asentir y asentir cada vez que Salomón dice una y otra cosa. Pero, y no porque haya sido el ayuntamiento de Leti, porque no quiero personalizar con Leti, pero es como cualquier ayuntamiento. El alcalde se siente amo y señor de la ciudad. El alcalde decide lo que se mueve y no se mueve. Llega uno con un proyecto. Yo me acuerdo que llegué con la administración anterior y con esta, con un proyecto de un flash mob, minuto a minuto establecido, habiendo platicado con los actores más importantes de lo que iba a suceder, cómo lo íbamos a presentar, etcétera. Y ninguna de las dos autoridades le dio la mínima importancia al asunto, a pesar de que vemos todos los días flash mobs en YouTube que a fin de cuentas ubican y posicionan a una ciudad en el mapa, siendo que Córdoba, pues tú dices eres de Córdoba y si tienes suerte, te dicen que está cerca de Orizaba. Si no tienes suerte, ni eso, no está ubicada en el mapa la ciudad de Córdoba, mucho menos en el mapa nacional e internacional, pero muchísimo menos. Y sin embargo, no sé, tu experiencia, o sea, una cosa es lo que dice Salomón, de que las cosas debieran hacer en su utopía, perdón, y otra cosa es la realidad. ¿Tú qué opinas al respecto? Opinando a cuestión de lo de Salomón, que quiero decirte que vivimos en un gobierno que nos contaron que era democracia. Realmente no estamos viviendo en una democracia con la esencia de la democracia, que es una asamblea elegida por un sorteo de funcionarios públicos que presentaban un examen para poder representar o servir a la antigua Grecia, y ese proyecto se lo presentaban a los ciudadanos. Esa es una verdadera democracia. Nosotros vivimos en un gobierno de representación. Entonces, el gobierno de representación nace con una idea, con el contractualismo, que es importante porque de ahí nacen todas las naciones, con Rousseau, y pues la idea era que ellos nos representaran, que los gobiernos, los ejecutivos, los legisladores nos representaran, ellos haciendo las leyes y proponiéndolas a nosotros como ciudadanos, y que nos digan, esto está bien, ok, entendemos, está bien, lo aprobamos, pasa la ley o no pasa la ley, pasa la política pública o no pasa la política pública. Sabemos que eso no existe. Tenemos una democracia que nos inculcaron mediante una cultura impuesta, que es la de Norteamérica. Tenemos un sistema calcado al de Norteamérica, en donde un presidente puede ser amo y señor, y si no tiene la facultad de correrte, y aunque hayas realizado un buen trabajo, tiene la facultad de correrte. Y no estoy hablando de Andrés Manuel, ni de Cuitláhuac, ni de Leti, sino que estoy hablando en cualquiera, porque esa es nuestra cultura, esa es la cultura que debemos de cambiar. Entonces, aunque critiquen a Morena, ahorita se está abriendo una nueva ventana que nosotros podemos aprovechar, porque pueden hacer una verdadera cultura democrática con el tema de las encuestas. Imagínate, contador, qué fascinante sería que Salomón y la otra persona que está opinando en el panel se unieran, crearan un proyecto. Manuel García Estrada. Manuel García, que Manuel se uniera e hicieran un trabajo en conjunto, lo sacaran a opinión pública, a una encuesta pública, en donde a lo mejor elaboraran una agenda, y esa agenda cultural fuera lo que les diera rienda a la administración pública. A lo mejor ya no nos va a dar tiempo ahorita, pero en la administración pública siguiente, en donde le exijamos a la autoridad municipal que nosotros elegimos democráticamente, entonces que respete las peticiones del pueblo, los proyectos del pueblo. Entonces, si nosotros empezamos a generar ese tipo de movimientos, y no nada más en lo cultural artístico, que es hacia donde se está yendo, sino hacia el deporte, hacia otras expresiones, vaya, vamos a cambiar, o se puede cambiar la historia con las políticas que actualmente están poniendo. No nada más es destruir, o sea, debemos de agarrar lo poco bueno
lo poco bueno que va agarrando, no nada más de la política de Morena, sino del PRI, del PAN, lo poquito bueno lo tenemos que agarrar los ciudadanos y ocuparlos para favorecernos. Actualmente no nos podíamos comunicar, no teníamos conectividad, había gobiernos nefastos, había gobiernos que nos robaban, había gobiernos que se robaban hasta los escritorios, porque hay historias que dicen que hasta los escritorios de las municipalidades se robaban. Entonces, ahorita ya no pasa eso, porque ya estamos totalmente conectados. Entonces, qué fascinante sería que con las herramientas, con esa caja de herramientas que nos acaba de abrir ahorita Morena, pudiéramos nosotros como ciudadanos empezar a crear una cultura para democratizar absolutamente todas las decisiones que tomen los municipios, todas las decisiones que tomen a nivel estatal y todas las decisiones que tomen a nivel federal. A nivel local es mucho más fácil, porque, por ejemplo, se pueden unir promotores de cultura, promotores de ballet, como en este caso Marta Sagún, la gente del Consejo Municipal de Cultura, y hay varias organizaciones. Entonces, que se pudieran unir todos, sacar un proyecto en conjunto y decirle, necesitamos esto, no son escuchados, salir a las calles y pedirlo mediante una encuesta. Actualmente es facilísimo y yo creo que todos estaremos dispuestos a montarnos en encuestas para favorecer el desarrollo, no nada más de lo cultural, sino el tema del desarrollo en general. Imagínate qué genial sería que los gobiernos pensaran en hacer startups de la cultura. Perdón. Me dices imagínate, y yo me imagino muchas cosas, pero pero la realidad es diferente. Los cordobeses elegimos a este gobierno. Cuando iban de candidatos ofrecieron una cosa. Cuando llegan como funcionarios actúan de manera diferente. Andrés Manuel, votamos por él porque buscábamos un cambio y un combate a la corrupción. Los resultados los estamos viendo. Las encuestas son encuestas patito. Son encuestas en donde le dicen a la gente que tiene hambre y tiene necesidad dónde tiene que votar. Pero bueno, déjame terminar con Manuel también. Te agradezco mucho porque la importancia de lo que debe ser, tú la señalaste. Una cosa es lo que tú dijiste que es lo que debe ser y desgraciadamente otra cosa es lo que es. Muchísimas gracias, don Manuel. Pues me queda muy claro que sigue siendo un error grave de los gobiernos elegir personas que trabajen en el servicio público que no tienen ni idea ni dónde están parados. O sea, me parece fatal que no tengan la capacidad de ordenar ni sus ideas. Esto me parece que no entiendo cómo es que el gobierno de Córdoba tuvo este tipo de posibilidades de tener este tipo de funcionarios, porque es una falta de respeto a la gente que sí pensamos y que sí leemos en Córdoba, que no estamos como para escuchar catarsis de cuestiones de vida, ¿no? Me parece que eso se resuelve en terapia, pero no a través de lo que es el debate respecto de lo que tendría que ser una política cultural en un ayuntamiento. Yo creo que es importante más mencionar que ya no es relevante qué partido está. O sea, también me parece deleznable estar ocupando una plataforma como estas para estar quedando bien con un partido político, porque ya el tema de las políticas culturales, como hemos dicho desde el principio, no tienen que ver con los partidos ni con los alcaldes que están en turno, sino que tiene que ser una permanente y una constante. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de exigencia de respeto que la propia ciudadanía tiene. No se resuelve esto con encuestas. O sea, esto no es de encuesta. Esto es un asunto de responsabilidad. El gobierno es una responsabilidad. No es un concurso de señorita simpatía, de a ver si quedó bien y a ver cómo cuadro con esto, con lo otro. Y todos me quieren. No, hay que tomar decisiones y asumir responsabilidades. Yo creo que ya hace falta también madurar un poquito en esto. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista y mi perspectiva, lo único que yo recomiendo es que de verdad cuando se planteen cosas a los ayuntamientos, pues haya respeto a quienes las están promoviendo y creando. Tú dices que llevaste un asunto de flash mob, a mí me encantan los flash mob, se me hace absurdo que no se apoye una cosa que de verdad sí se viraliza, que de verdad sí impacta, que de verdad pone en el mapa, que a lo mejor es momentáneo, no lo sabemos, pero coloca vida, a la gente le da alegría, sentirse que está en un lugar en donde pasan cosas padres, eso me parece que está muy bien, te anima a sentirte mejor, es como un buen concierto, es como un buen encuentro, un buen debate, un foro y que tiene presencia, te sientes que estás en un lugar que vale la pena vivir.
Esa alegría es lo que yo creo que tendríamos que trabajar mucho desde las políticas culturales, porque ahí sí que, como decía el joven Ernesto hace rato, ¿no? Que la narcocultura, pues mira, señalaba Colombia. Colombia es de los países más exitosos en el trabajo de cultura y arte para combatir la inseguridad. No la supo plantear el compañero, pero creo que si tuviera un poquito más de expertizaje en el tema, se metiera más a la profundidad de todo lo que es el tema del trabajo de la construcción para la paz desde cultura, que es lo que fundamentalmente ocurría en Colombia, me parece que tendría mucho que hacer. Y ya nada más para decirte, pues mira, eso de decir, hay que acercarse con los gobiernos, hay que acercarse y proponerles, pues mira, si estuviéramos ya en otras circunstancias de tipo humano, está padre, pero digo, en mi experiencia, tú llevaste proyectos de Flash Mob, yo presenté el proyecto del Museo del Café de Córdoba, yo se la presenté a Tomás Ríos, está todo documentado, igual que el Centro Cultural Tuxpan. Plagian las ideas, se las chingan y todavía ni te invitan a que es una plática, me explico. O sea, tienen pánico de que son tan mediocres, tan estúpidos, que como no tienen ideas, se roban las ideas de los demás y las malhacen. Ni siquiera tienen capacidad de plagiar bien, lo hacen mal. Entonces, ese tipo de personalidades yo creo que son las que ya tenemos que mandar al carajo y tenemos que darnos mucho a respetar. Y la verdad es que ya para tener funcionarios con ocurrencias, yo creo que ya estuvo bueno. Y, porque pues él le hace a la cultura. O sea, yo no quiero decir, pero yo conozco el caso de una persona que está dirigiendo cultura en una entidad que fue seleccionada porque tenía una galería virtual de arte. Ese fue su mérito para estar dirigiendo la cultura de un estado. Entonces, yo creo que ya estamos hasta el gorro de gente que ni siquiera puede ordenar sus ideas. Yo creo que ya merecemos respeto. Y en el caso, pues ya de lo que tú haces, la verdad yo te quiero agradecer muchísimo la plataforma que brindas, la manera en que tratas los temas, y creo que tienes toda la razón. Hay que ser muy críticos con toda la gente que llega al gobierno, no solamente en el área de cultura, sino en todas las demás áreas. Creo que no hay cheques en blanco, sino que tiene que haber realmente una supervisión y un seguimiento constante, y si algo no nos gusta, pues decirlo. Correcto. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Ernesto, o ya nos despedimos? No, hombre, es que siempre fue una ronda en donde a mí me tocaba antes que a Manuel. que al hijo, exactamente, que a Manuel, entonces me madreó mucho, pero pues en este último comentario creo que quien necesita terapia es alguien más, ¿no? A lo mejor sus experiencias, sus improntas con los gobiernos no han sido buenas. A mí, digo, no se me aprobaron, de los 10 proyectos que yo presenté, no se me aprobaron los 10, se me aprobaba uno, yo te lo comenté vía WhatsApp. Entonces, no es necesariamente el llegar y ofender, el llegar y decir, yo no vine a defender ni a ofender a nadie. Es una ofensa que no tengas un orden de ideas para poder hablar y que mezcles los temas sin ton ni son. Es una falta de respeto grande. Yo te voy a pedir que nos trates a todos realmente sin estar mezclando temas. Hablaste de los judíos de Estados Unidos, no sé qué tanta cosa hablaste. Es cultura. Yo pensé que el tema... Espérenme, no quiero que se acabe esto como pleito. Yo pensé que el tema era cultura y no folclore y no cultura musical, que es muy diferente. Es que el problema es que no sabemos lo que en realidad es cultura, y qué bueno que ya lo leyó el contador. Dejemos el tema. Yo creo que el público tendrá la última palabra. Quien vea este programa podrá definir quién tiene la razón y quién no. Y bueno, sí, lo que pasa es que este par son muy bravos, muy bravos. Y somos en general, incluido yo, muy exigentes con los gobiernos. Yo estoy hasta el gorro de que gobiernos municipales, estatales y federales tengan a una bola de pendejos en los distintos puestos, porque ayudaron en la campaña, porque participaron en la campaña, porque generaron votos. No me refiero a ti, yo no sé ni cómo llegaste a Palacio, no es una alusión personal, es general. Tú voltea a ver cómo está el Estado, el municipio, el país, gente incapaz, incompetente, que no debe de estar en la posición en la que está, porque son amigos del señor presidente, porque son amigos o se los impusieron al gobernador, porque son amigos o se los impusieron al alcalde, y siempre estamos en manos de gente que no sirve para lo que está haciendo. Es nuestra cultura. Cultura. Es una cultura mexicana que hay que romper, estoy de acuerdo. Precisamente
precisamente en ese sentido, yo saqué a la plática culturas que son ejemplos a seguir de cómo se pueden hacer bien las cosas. Corea del Sur es una cultura en donde se hacen bien las cosas. Israel es una cultura en donde se hacen bien las cosas, en donde a lo mejor no tengan los recursos naturales que puede tener México, pero tienen otros recursos, tienen el recurso intelectual, el recurso, como tú bien lo has nombrado, que es el de contar historias y el de fascinar tanto a la humanidad con sus historias, y en base a esa cultura es que ellos han hecho millonarios. Mira, yo nomás quiero comentar algo, si me permiten. Yo estudié en Hungría el método Kodály de educación musical, y algo que me queda a mí claro es que yo no puedo reproducir el método húngaro en México. O sea, es imposible. O sea, es un sueño guajiro, eso está totalmente fuera del recipiente. Decir, bueno, estuve en Hungría, ya vi cómo trabajan con los niños, no, hombre, es una maravilla, ahora lo voy a venir así como molde y lo voy a querer venir a montar. Tenemos que descubrirnos. Si seguimos en nuestra nube, si seguimos aquí arriba alucinando con nuestra cultura general, pues nunca vamos a escuchar a la gente y nunca vamos a hacer cambios. Y vamos a seguir haciendo lo mismo y nos esperan otras cuantas décadas de aldea medieval, queramos o no. Es correcto. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres por sus opiniones. Muchas gracias por su libertad para expresarse. Muchas gracias. Los sentí muy suaves, ¿eh? Yo pensé que iban a ser más duros en sus críticas, pero pues muy respetable. Ustedes toman sus decisiones. Terminando este programa, voy a convertirlo a formato YouTube. Lo voy a subir a YouTube y se los voy a compartir para que, si tienen a bien, también lo compartan ustedes. Y pues la última palabra siempre la tiene el público que nos está escuchando. Gracias a todos y nos vemos muy pronto, porque este tema yo creo que tiene para mucho más y hay más temas que hay que tratar, porque habrá que platicar después de la cultura cordobesa en particular. ¡Wow! ¿Qué es lo que piensan los cordobeses? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos vemos? Y cómo nos gustaría que fuéramos. Muchas gracias. Un abrazo a los tres. Gracias, Jaime. Hasta luego.